Bueno, vimos que como hombres y mujeres tenemos un problema en común. ¿Cuál es ese problema en común? No es la sociedad, que ese problema en realidad afecta a nuestra sociedad. No es el alimento, no es ni siquiera el trabajo, ni el dinero, ni cosas meramente materiales. Sino que el pecado que tenemos, el pecado que nos une, por decirlo así, a hombres, el problema, ya les dije la respuesta, el problema que tenemos como hombres y mujeres es precisamente el pecado. Porque todos hombres y mujeres, toda persona que viene a este mundo va a lidiar toda su vida con este problema, llamado ¿cómo? El pecado. ¿Estamos claros ahí? Veíamos hace 8 días que uno de los problemas más grandes es tratar de encubrir, tratar de esconder, de ocultar aquellas cosas que nos gustan en cuestión de la carne. Veíamos el problema, pero también vimos que la solución es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estamos claros, sí o no? Y Dios en su amor, lo veíamos también, que envía a su Hijo Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz, quien sería o quien es el Cordero que limpia, que quita los pecados que hay en el mundo. Es decir, sus pecados y mis pecados. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Pero ahora vamos a verlo un poquito más a fondo. Hoy vamos a aplicarlo más a un personaje de la Biblia, pero también a nuestra vida. Pero ahora, para el pecado no hay un medidor, ¿no? Por ejemplo, las autoridades tienen una forma de medir algunos delitos. Si te robas un gansito, no conozco bien, pero por ejemplo, si te robas un gansito, vamos a decir que te dan 3 días de cárcel, ¿no? Sale caro el gansito, mejor pague sus 15 pesos y se evita 3 días guardado allá, ¿no? Un gansito. Pero si usted se roba, no sé, 10 gansitos, le dan un mes, por ejemplo. Pero si usted llega a robar un auto, le dan, no sé, 1 año, 2, 3, no sé. ¿Cuánto tiempo? 1 año, 3 años. Pero si llega a quitarle la vida a otra persona, ¿cuánto tiempo les dan? 60 años, 40, 30 y depende de las palancas, ¿no? Que llegan a tener en ocasiones. Pero las faltas administrativas aquí en la tierra tienen una manera de medirse, pero para el pecado no hay una manera en la que digas, mi pecado cuesta 100 pesos. Porque dentro de la palabra de Dios no hay indulgencias. O sea, el pecado es pecado. Y para nosotros no hay como un parámetro que nos diga, mira, puedes llegar hasta aquí porque si rebasas este pecado, entonces ya es más grave. No lo hay. En la Biblia, dentro de la palabra de Dios, el pecado es pecado y no hay otra cosa. El pecado es pecado y ya, ¿sale? Pero entonces no hay pecados chicos ni grandes. Mentir es igual a quitarle la vida a alguien, sí, porque es pecado. Hacer algo indebido o tener algo fuera del matrimonio es pecado a mentir, sí, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, aunque sí las consecuencias llegan a ser bastante diferentes, porque no es lo mismo a decir una mentira a que cometer un pecado, por ejemplo, de adulterio. Yo no sé si me estoy dando a entender. O sea, no hay una medida exacta. O sea, el pecado es pecado, pero sí las consecuencias llegan a ser bastante diferentes, porque si mientes, como hijo, no pasa de que tu mamá te regañe y ya. Pero si cometes una falta en contra de tu esposa, el problema sí se hace más grande. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Bueno, quiero que me agarren el hilo, el rollo, como dicen por ahí. Entonces, no hay pecados chicos ni grandes. Pero un pecado, eso sí, siempre te va a llevar hacia otro pecado, incluso mayor que el que estás cometiendo por primera o segunda o tercera vez. Pongan atención. ¿Por qué? Porque la Biblia hace que tú dejes de pecar, o el pecado hace que tú dejes de leer la Biblia. Hay de dos. La Biblia hace que usted y yo cambiemos nuestra vida, o la vida nos hace que nos alejemos de la palabra, de la presencia de Dios. Así que tenemos que aprender a cuidar nuestra vida, de no tratar de encubrir nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque solamente hay a alguien a quien tenemos que decirle nuestros pecados. No es ni siquiera ni a mí, ni al vecino, ni a nada. Solamente Dios es el único que Él puede perdonar nuestros pecados, el pecado que sea. El pecado que sea, solamente Dios. Entonces, el pecado va directamente hacia la carne. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el espíritu está presto, pero la carne se opone. ¿Quién es el que desea pecar? No el espíritu, sino
la carne, lo que físicamente somos, carne. Pero cuando usted y yo cometemos un pecado, no solamente afectamos a nuestro cuerpo, sino que también se ve involucrada nuestra alma y también el espíritu que tenemos como hombres, como seres humanos. Entonces el pecado no solamente afecta a la carne, sino que el pecado aprisiona, el pecado cautiva los sentimientos y el espíritu de aquel que comete ese pecado. O sea, el pecado abarca las tres partes: el alma, el cuerpo y el espíritu también. Y hoy vamos a sentar más esta parte para entenderlo y comprenderlo un poco más, para que usted y yo como iglesia de Cristo aprendamos a llevar nuestra vida de la manera más correcta y más íntegra delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy quiero contarte la historia de un hombre que pecó, aunque te vuelvo a repetir, todos pecamos, hombres y mujeres cometemos pecados, pero hoy quiero yo pensar que no pecamos de una manera como lo hacíamos anteriormente, de una manera deliberada, de una manera inconsciente, porque hoy si usted, hasta el día de hoy usted y yo seguimos pecando, ya lo hacemos de una manera consciente, porque ya sabemos que es lo bueno, y cuando no hacemos lo bueno, eso en automático se convierte en pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Y quiero contarte la historia de este hombre, que al pecar y darse cuenta de su pecado, él hace hasta lo imposible. Él hace todo lo que está en sus manos para que su pecado no fuera descubierto. Él hizo hasta lo que no tuvo en sus manos para que su pecado no fuera completamente descubierto. ¿Y de quién vamos a hablar? Hay muchos, porque dije, ¿cuál? Este o este o este o este. Pero me gustó más la historia, y creo yo que es una de las historias más apasionantes que pueda usted leer en la Biblia, la historia del rey David. Dije, puede ser Acán, porque también escondió algunas cosas, puede ser él, pero no, Dios me dijo, no, tiene que ser este para que ustedes puedan entender el mensaje completamente. Así que quiero que me acompañe al primer libro de Samuel. No, segundo libro de Samuel, por favor. Al segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 en adelante. Samuel, segundo libro de Samuel 11, 1 en adelante. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba haciendo, la cual era muy hermosa. No sé qué hacía bañándose afuera también, ¿no? Digo, a lo mejor no había baños como ahorita, ¿no? Porque, digo, yo nunca me bañaría afuera, pues, ni ustedes. Y si usted era en la playa, pues la Biblia hubiera dicho que estaba en la playa. Pero dice que la mujer se estaba bañando. Órale, seguimos al 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Fíjense, David era un hombre de guerra, era muy hábil. David era un hombre, creo yo, que de los más inteligentes que han habido para la cuestión de la guerra. Era súper intelectual, él era un estratega, me atrevo a decirlo, creo yo, de los mejores que han existido. Él sabía cómo derribar ciudades, él sabía cómo brincar murallas, él sabía cómo sitiar ciudades grandes, él sabía cómo matar gigantes. Él sabía todo eso. ¿Sabe por qué? Porque el favor de Dios estaba con David. Y le digo algo, para mí es uno de los personajes más apasionantes que hay dentro de la palabra. ¿Por qué? Porque tuvo muchas facetas. Así como usted las puede tener en su vida, y creo yo que así las tiene, el rey David tuvo muchas facetas. Tuvo altas, pero también tuvo súper, extremadamente bajas también. Y esta es una de esas bajas en las que el rey David se vio involucrado. Y dice la palabra que era el tiempo en el que los reyes salen a la guerra y David
Lo hacía constantemente, salía, iba a la guerra, ganaban y Dios estaba con ellos. Dios estaba con el pueblo de Israel. Y en una ocasión David decide quedarse en su casa y dice la palabra que se levanta un poco tarde. Vamos a suponer que era lunes, porque como cuesta trabajo levantarse el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado también y hasta el domingo, ¿no? Y David ese día dice la palabra que dice, hoy no voy a salir, que pues todo va bien allá. Está Joab. Joab también era un hombre súper diestro para la guerra, era su mano derecha. Y él decía, bueno, tengo a estos hombres que son mis valientes, todos los tengo allá, entonces pues yo me voy a quedar aquí. Y dice la palabra que se queda y se levanta muy tarde. Se levantó como eso de las 3 de la tarde, vamos a poner una hora. Y se levanta y está tomando el fresco, que ahora ya no hay fresco, pero para David no había problema. Se levanta y empieza a tomar el fresco, pero a lo lejos ve que curiosamente una mujer se está bañando. No sé por qué no se bañó en su baño de la recámara, afuera, ¿no? Y David la mira y David se sorprende. ¿Por qué? Porque literalmente para David fue, creo yo, que sí fue quizá una de las mujeres o la mujer más hermosa que él había visto. Pongan atención. Y vio a la mujer que se bañaba y se sintió atraído él por ella. ¿Y qué es lo que hace el rey David? Dice la palabra que la manda a llamar y le dice, bueno, pero ¿quién es ella? Empieza a preguntar, oye, ¿y esa muchachona, pues quién es, no? Porque está muy sola y como que le hace falta amor, ¿no? Decía David. Y le dice uno de ellos, oye, ¿qué crees que ella es Betsabé? Ella es Betsabé, pero ¿qué crees que es cercana al reino? ¿Cómo que cercana al reino? O sea, ¿es mi prima? No, es mujer de Urías, Eteo, uno de tus valientes, uno de los hombres más fieles que hay en tu reino. Y David dijo, no me importa. Eso fue lo que dijo David. Dice la palabra que la manda a llamar. Y a pesar de que sabía que era una mujer casada, a pesar de que sabía que esa mujer tenía a su esposo, que incluso su esposo estaba peleando en favor de él, rey mismo, de David mismo, David lo pasa por alto y la manda a llamar. Ahora, ¿se han preguntado alguna vez por qué ella no se negó? ¿Sí se han preguntado? Porque por ahí dicen que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, dicen allá afuera, ¿no? Pero le digo, este no es el caso. Porque dentro de la monarquía lo que el rey dice, eso se tiene que hacer. Y si usted como mujer o como hombre va en contra de lo que el rey dice, la muerte es segura. Por eso es que ella no pudo negarse, de verdad. Es como si a usted le dijera, no sé, el presidente no. Creo yo que un rey tiene mayor peso. Pero de verdad, el rey sí decía, tiene que ser así, y aunque usted no quisiera, usted tenía que hacer lo que el rey decía. Por eso es que Betsabé no se podía negar al llamado. Es más, si a usted la mandan a traer, si hoy el presidente a usted como mujer la manda a llamar, no se imagina algo así. Usted dirá, no, pues a lo mejor me va a premiar porque soy un excelente ciudadano y me van a dar la llave de la ciudad y etcétera, ¿no? Usted se imaginaría eso. Ella va y acude al llamado del rey. Pero fíjese, primero David codició a esta mujer, la deseó, se sintió atraído y el problema fue que cayó en la tentación. Y dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió, ¿cómo dice? Con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Es decir, David durmió con ella, pero no contaba David con que esa noche, esa estancia con ella, iba a cambiar su vida completamente para siempre. David nunca se imaginó que esa pequeña, hablábamos de esa piedra, ¿no? Que le decíamos que nos gusta tropezar con esa piedra y la cargamos y la echamos adelante porque nos gusta tropezar con esa piedra una y otra y otra y otra vez. Y algo así pasa con David. David duerme con ella, pero él no contaba con que esta mujer, Betsabé, con esa noche bastaría para que ella quedara encinta, quedara embarazada. Fíjense lo que dice el versículo que sigue. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, Rey, estoy embarazada.
Ahorita lo leemos así de un versículo en adelante, pero quiero yo pensar que pasó el primer mes y ella dijo, es normal, ¿no? Pasó el segundo mes y dijo, no, esto ya hay un problema. Y el problema está en que antes de que se fuera mi esposo, todo en mi cuerpo fluía normal, pero ahora que no está, y ahora que pasó esto con David, algo está pasando conmigo. Y Betsabé se da cuenta y dice, pues es que lo más obvio es que estoy embarazada. Y Betsabé se lo hace saber al rey David, y David queda completamente sorprendido por esto. David ya tenía esposas. En ese tiempo sí se permitía la poligamia, así se dice eso, ¿no? Sí se dice así, poligamia, por llenar la tierra y todo eso. Incluso muchos todavía hoy en día creen que es eso, pero no, eso ya es pecado. Eso ya no cuenta el día de hoy. Y David empieza a decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Porque era el rey. Digo, si usted y yo nos equivocamos, pues al presidente no le importa, al rey no le importa. Pero si el presidente se llega a equivocar en algo, todo México se le va encima, ¿sí o no? Porque tener un lugar, un puesto en adelante te hace una persona, una figura pública en la que cualquier error, la gente te va a juzgar. La gente, si pueden hacerlo, te van a acabar. Porque así es la gente. Nosotros no, la gente. Bueno, y David empezó a decir, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque me voy a ver perjudicado, ahorita está la guerra, está esto encima y yo con esta cuestión. O sea, David nunca se imaginó que ese pequeño desliz iba a cambiar muchos aspectos de su vida y que incluso la consecuencia no iba a ser tan agradable. Decía, soy el rey, pero como rey tengo que guardar alguna apariencia. Y el pecado, algo que cuida el pecado oculto es siempre la apariencia. Por eso es que es un pecado oculto, porque son pecados dentro de mí, pero que por fuera nadie se da cuenta y podrán decir, ay, es que el pastor se ve buena onda, pero ya solas quizá el pastor es diferente. Y me pongo de ejemplo a mí para que no diga, ¿por qué me pone de ejemplo de amigos? ¿No? Porque es así, mis queridos hermanos, es así. Y empieza a maquinar David, decía, bueno, si soy bueno para la guerra, para acabar con muchos, pues ni modo que no solucione yo esta cuestión. Es una personita que viene al mundo y su mamá está ahí, pero el otro está hasta allá. Entonces, David empieza a hacer un plan maquiavélico para tratar de cubrir toda esta situación, todo este error, este pecado que él había tenido. Y David manda y habla a su capitán, a Joab, y dice el 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame ¿a quién? ¿Y quién era Urías, Eteo? Esposo de Betsabé. Lo manda a llamar y Joab envió a Urías a David. Vean, Joab no dijo por qué, porque lo que el rey decía, eso se tenía que hacer. Y Joab dijo, si el rey lo mandó a llamar, porque lo necesita ya o no sé, algo va a hacer con él. Lo manda a llamar. Nos quedamos en el 6, ¿verdad? Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Es decir, que el pretexto era que le dijera cómo estaba la guerra, porque eso se hacía. No había teléfono, no había WhatsApp, no había nada, Facebook no había nada. Todavía no llegaban los teléfonos ahí con David. Y enviaban mensajeros y David dice, bueno, lo voy a mandar a llamar con el pretexto de que me diga cómo está la guerra, cómo está Joab, cómo está la gente y cómo anda el asunto por allá. Y cualquiera diría, bueno, pues está bien, ¿no? Porque nada más lo mandó a llamar para eso. Pero no, había algo detrás todavía. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Urías estaba en la guerra bien entrado. Él estaba haciendo su trabajo, su chamba, como dicen por ahí. Pensando David, y dijo, bueno, lo voy a mandar a llamar. Y como ya tiene meses que no viene a la casa, y yo le pregunto a usted, si usted se fuera a trabajar 3 meses y tuviera la oportunidad de venir a la ciudad, a su casa, yo sí paso a mi casa. Digo que, no sé, me atropelló un burro, yo no sé, y me tuve que ir a la casa de emergencia rápido, no sé. Yo sí voy a la casa a ver a mi esposa, a ver a mis hijos. Y David decía, bueno, ya tiene mucho tiempo fuera de casa, entonces al mandarlo a llamar, es obvio que va a pasar a su casa, o sea, le queda de paz. Es más, antes de llegar al palacio, tiene que pasar por su casa. Pero este hombre era un hombre fiel a Dios primero. Era un hombre fiel a su mujer, fiel a sus compañeros de guerra y también fiel al rey David, que estaba a punto de hacerle daño.
Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. ¿Sale? No, por eso es una de las historias más apasionantes esta que le estoy narrando. Todo parecía un plan perfecto para el rey David, pero faltaba que Urías cayera en la trampa. Porque uno puede decir, yo voy a hacer muchas cosas, mañana voy a ir y voy a hacer esto y pasado voy a hacer aquello, pero falta lo que Dios todavía determina en nuestra vida. Uno propone, pero como dicen por ahí, pero Dios es el que dispone. Uno hace planes, pero Dios es el que al final nos permite concluirlos o ni siquiera empezarlos. Y eso es real, mis queridos hermanos. Y dice la palabra que todo hasta ahí parecía perfecto, pero dice, mas Urías el 9 durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y como dice, no descendió a su casa. David dijo, ya lo mandé a llamar, lo único que tiene que pasar es con que él entre a la puerta de su casa, ya, es su hijo. Eso era lo que quería hacer David, porque dijo, o sea, ya está embarazada, voy a hacerlo venir, porque obviamente hace mucho tiempo que no la ha visto, y él va a tener que dormir con ella. Entonces va a ser un pretexto y decir, no, es tuyo porque tú dormiste y pues yo no tengo nada que ver. Pero este hombre no se fue a dormir a su casa. Fíjense qué fidelidad, y ahorita lo vamos a ver el por qué. Dice la palabra que él sale e incluso David le da presentes. Yo quiero imaginarme que le dio comida, le dio una despensa y le dio hasta para el taxi. Y Urías no se fue a su casa, sino que sale y había gente cuidando en las entradas y Urías se queda ahí con ellos y dice, es que no, aquí me voy a quedar porque estamos en tiempo de guerra, no estamos en tiempo de deleitar, de estar tranquilos en casa. Es tiempo de guerra y como tal hay que vivirlo de esa manera. Dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Entonces Urías no bajó, sino que se quedó en el palacio del rey. E hicieron saber esto a David diciendo, ¿qué crees, David? Urías no descendió a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino, Urías? O sea, ¿no estás cansado? ¿No extrañas a tu esposa? ¿No quieres dormir calientito, Urías? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa?, le preguntaba. David estaba sorprendido. David decía, es que, ¿por qué? Y Urías respondió a David, el arca que representaba la presencia, donde Dios hablaba. Primero el arca, e Israel y Judá están bajo las tiendas, decía. Y mi señor Joab, su capitán, y los siervos de mi señor en el campo de batalla, en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. ¿Es tiempo de hacerlo, rey? Y él decía, no, porque estamos en tiempo de guerra y me siento yo mal de ir y deleitarme con mi esposa y dormir y bañarme cuando mis compañeros llevan 2 meses sin bañarse. Y yo quiero pensar que ya había desodorante, y si no, se echaban hierba, ruda, lo que sea, con tal de cubrir el olor. Y decía él, no puedo bajar, porque me voy a sentir mal yo llegando al campo de batalla, cambiado, listo, y después de haberme deleitado, me voy a sentir incómodo. Él era fiel a sus compañeros, a Dios. Había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida, fíjense, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Es decir, yo no voy a entrar a mi casa a menos que ellos vengan y digan, ¿sabes qué? Ya ganamos, entonces sí, vámonos a la casa a dormir, a descansar. Pero mientras no lo voy a hacer. Urías era un fiel guerrero. Entonces, por respeto a Dios y a sus compañeros, se guardó. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer, guardar nuestra vida por honra y respeto a nuestro Señor. Y también incluso por dar testimonio a nuestros hermanos. Eso tiene que ser, mis queridos hermanos. Y dijo David a Urías, quédate aquí todavía hoy, Urías. Y David dijo, bueno, está bien pues. Pero David seguía maquinando sus cosas, decía, bueno, ¿cómo lo voy a hacer bajar? Ya le dije que se fuera, hasta le di para el taxi y no se quiso ir. Ya lo mandé a llamar ahorita y ya me dijo literalmente que le haga yo como le haga, no va a entrar a su casa, no va a ir a ver a su esposa, no va a ir. Y David dice, bueno,
Pues les voy a invitar, como la victoria es nuestra, le voy a invitar unas de esas, Victoria y Corona, para que se ponga hasta atrás y vaya a su casa. Fíjense, o sea, vean cómo como seres humanos maquinamos tanto con tal de que las cosas no salgan a la luz. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que llevamos a cabo en nuestra vida. Él decía, pues ya ebrio se va a alocar y de que va a bajar a su casa, va a bajar a su casa, aunque sea a echar pleito, pero algo va a ir a bajar a hacer a su casa. Y fíjense lo que dice más adelante. Nos quedamos en el 12, ¿verdad? Dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, es decir, todavía 2 días más. Y David lo convidó a comer y le dijo, lo voy a invitar a comer y a beber con él hasta que dice, se lo dije, ¿sí o no? Y dijo, no, ya poniéndolo hasta atrás, seguro que va a buscar a su esposa. Porque ya así, los hombres así, ya se envalentonan y gritan y dicen y que son hijos de Pancho Villa, ya quieren mandar, ¿no? Y dijo, si lo pongo así, segurito que va a llegar a su casa. Pero, ¿qué cree que pasó? ¿Qué se imagina usted? Yo en mi sano juicio iré a mi casa. Y yo creo que en ese estado también, ¿no? Y ni voy a la guerra, digo, no, pues me siento mal, no puedo ir a la guerra. Bueno. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, es decir, lo embriagó y dijo David, ahora sí, es más, hasta le voy a pedir un Uber para que se lo lleven a su casa. O sea, David estaba aferrado a decir, tengo que meterlo a su casa, sí o sí, no hay manera en el que él no llegue a su casa. Hoy tiene que llegar él a su casa. Y él salió a la tarde a dormir en su cama de su casa, dice la palabra, ¿no? No, dice, él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió otra vez a su casa. Y yo creo que David dijo en ese momento, no, pues no hay manera. No importa cuál sea el estado en el que hoy tú te presentas delante de Dios. Tienes que guardar sobre todo la fidelidad para aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo. Tienes que ser fiel. Tenemos que ser fieles con Dios primero. No podemos ser fieles a los demás. No puedo yo pedirle a usted fidelidad si usted y yo no somos primero fieles con Dios. La fidelidad primero tiene que ser con Dios, no con los hombres. Porque los hombres fallamos. Eso no significa que se va a cuidar de mí o yo voy a cuidar de usted. No, confiamos en nosotros. Pero mi plena confianza, toda, enteramente, está puesta en Dios. Y de igual manera usted para con Dios tiene que ser así. Usted puede confiar en mí y lo sabe, pero nuestra confianza, hay alguien que nunca en la vida nos va a fallar. Algún día usted me va a hablar y no voy a estar, o como por ejemplo ayer que me quedé sin batería un buen ratote, ¿no? Pero Dios, siempre que usted le hable, Él siempre tiene su teléfono listo para contestarle, para responderle. Amén. Y dice más adelante, no hay manera en el que él fuera. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y acuérdese lo que le dije, un pecado te lleva a otro pecado mayor. Y aquí es donde David empieza a cambiar su estrategia. Dijo, bueno, ya lo hice venir, ya lo emborraché, ya le di de comer y no logré que bajara a su casa. Se quedó allá afuera. Y David dice, bueno, me sirves más allá que estando aquí nada más entorpeciendo lo que quiero hacer. Y David escribe una carta. Y David en esa carta empieza a decir, le dice a Joab, están pasando algunas cosas aquí en el reino. Así que te voy a pedir de favor que Urías muera. Fíjense nada más. Te voy a encargar que Urías muera. ¿Por qué Joab no cuestionó? No dijo, oye, pero ¿por qué? ¿Qué te hizo? ¿Te ofendió? ¿Lo mandaste a hacer algo? ¿Fue desobediente? ¿Qué? ¿Por qué? Nadie se atrevía a cuestionar lo que el rey decía. Y fíjense cuánta fidelidad había en este hombre, que en sus manos es entregada esta carta. Y Urías llevó esta carta en sus propias manos sin saber que el contenido de esa carta dictaba su sentencia de muerte. Aunque era inocente, por causa de un pecado ajeno, él tenía que morir, o él iba a morir, él iba
a morir en la guerra por manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque los pecados no solamente afectan a uno, o a mí, o a usted que los comete, sino a la gente que tenemos cerca de nosotros, a nuestro alrededor. Es decir, la familia, la gente cercana. Y dice el 15, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, decía David, fíjense, en lo más recio, y retírense de él, exacto, para que sea herido y ahí muera. Y David decía, no lo voy a matar yo, lo van a matar los enemigos porque estamos en tiempo de guerra. Y fíjense, así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, los contrarios, y saliendo los de la ciudad pelearon contra Joab. Y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también, ¿quién? Urías, Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y le dijo, rey, ¿me encargaste que Urías muriera? Urías ya está muerto. El desear la mujer de otro, primero lo llevó a la lascivia, después lo llevó al adulterio. Y del adulterio lo llevó a cometer muchas mentiras y a maquinar en contra de su prójimo. Y al final, la cereza del pastel hasta ese momento fue que se convirtió en un asesino. Intelectual, pero él fue el asesino. No fue él directamente, pero él movió todo. Toda la estrategia fue creada por él para que este hombre muriera en manos de los enemigos. ¿Sale? Después de esto, David manda llamar ahora sí a Betsabé, ya siendo una mujer viuda, la manda a llamar y dice, bueno, ahora sí, vulgarmente se dice, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿sí o no? Y creemos que en ocasiones Dios no va a actuar por los pecados que nosotros cometemos. Creemos en ocasiones que los cometemos y Dios se olvidó y que Dios no va a hacer nada, pero pasa el tiempo. Y conforme empieza a pasar el tiempo, acuérdense que la vida, vulgarmente se dice, la vida cobra facturas. Y cuando la vida cobra las facturas son altas. Las facturas son bastante caras. Y habían pasado varios meses y David pensó que se había salido bien librado. Dijo, nadie se enteró, Urías ni sabe del asunto, más que 2, 3, pero de ahí en fuera nadie sabe. Y aparte, pues en la guerra, pues ¿quién no se muere? ¿No? Se mueren los de adelante, los de atrás, los del medio, porque es la guerra, o sea, es algo normal que Urías se haya muerto. Y manda a llamar a la mujer y ahora sí la toma. Pero no pensemos que Dios puede ser burlado, mis hermanos. Si David dijo, bueno, pues Dios no dijo nada, el profeta tampoco me dijo nada, entonces pues Betsabé, pues ya vente para acá, ahora sí ya no está Urías, entonces pues venga a nosotros tu reino, decía David. Quiero que vamos a Samuel, ahí al capítulo 12, un capítulo adelante. Dios no puede ser burlado, mis hermanos, y a su tiempo el juicio de Dios llega, sí o sí, si no confesamos ante nuestros pecados. Dios le dio un tiempo a David y le dijo, bueno, a David, te voy a observar, te equivocaste. Y el problema no está en que te hayas equivocado, sino que el problema está en que has encubierto el pecado. No te has arrepentido y lo has guardado para ti y no has venido delante de mí a confesarlo. Y Dios lo esperó unos meses, Dios se observó nada más. Y quizá David dijo, nadie se dio cuenta, salí bien librado. Y no, la gente no nos ve, pero el que sí nos ve todo el tiempo, ¿quién es? Es Dios. Y lo veíamos, nunca pensemos. El error, creo yo que el mayor error que podemos cometer es pensar que aunque no está nuestra esposa y nuestros hijos, estamos solos. No, Dios está ahí con nosotros todo el tiempo. Y fíjense lo que pasa más adelante. Dios nos da tiempo para arrepentirnos, para volvernos a Él, antes de que venga el juicio. Dice Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, David, te voy a contar una historia que acaba de pasar hace unos días, y el rey sentado en su trono, no lo dice ahí, estoy especulando, David sentado en su trono con su ropa real decía, bueno, a ver, cuéntame, quiero escuchar porque yo sé que Dios me habla a través de ti. Y Natán dijo, bueno, ok. Le dijo, habían 2 hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y cuidado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Es decir, que Urías Heteo proveía y cuidaba muchísimo a su esposa. La cuidaba muchísimo. Aquí lo está diciendo el profeta. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la única que tenía, y la preparó para aquel hombre que había venido a él. Pongan atención, pongan atención. Entonces, ¿qué pasó con David? Dice la palabra que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, decía David, enojado ya David. Eso es que se enciende el furor. Decía: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, decía David. ¿Dónde está? Échamelo, porque ese hombre de aquí no va a salir vivo. Échamelo, porque ese que hizo tal cosa aquí mismo, es más, yo el rey David, yo mismo lo voy a atravesar, decía David. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, y no tuvo este hombre misericordia, hombre malo y perverso, decía David. Se molestó muchísimo David porque era injusto. Entonces dijo Natán a David: bueno, ¿qué crees, David? Que tú eres aquel hombre. ¿No que Dios no se había dado cuenta? Dios observa a los moradores de la tierra, dice la palabra. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Juzgando el pecado de otro, acusando al que está enfrente de nosotros, acusando a la iglesia que es vecina, acusando al que está cerca de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Y como seres humanos hacemos eso y decimos: es que, no hombre, ¿qué crees que mira? Yo vi a Sultana y a Mengana y no hombre, o sea, muy así aleluyas en la iglesia, pero afuera no. Eso es incorrecto, mis hermanos. Usted y yo no tenemos la capacidad ni la facultad para juzgar a los demás, porque también nosotros cometemos pecados, incluso peores. Incluso peor. Pero nos llenamos la boca y nos enojamos y decimos: no, es que ¿cómo puede ser posible que ese hombre haya hecho eso y ese hombre es digno de muerte? Y Natán le dijo: bueno, ese hombre digno de muerte eres tú, David. Eres tú. Tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, tu suegro, que te quería matar. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, yo te había dado mucho, te hubiera añadido, decía Dios, mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces David sí terminó quitándole la vida de una manera indirecta a Urías Heteo. Y Dios le dio tiempo. Pero David dijo: pues nadie dijo nada, pues ¿por qué voy a decir algo? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Primero, Urías honraba a Dios y David deshonró a Dios. Urías honraba a su señor, a David el rey, pero también a Joab, el que estaba al mando, y a sus compañeros. Y David tuvo en poco la palabra de Dios, tuvo en poco el arca de Dios, tuvo en poco la vida de su gente, hizo lo que hizo. Entonces la lujuria lo dominó y la lujuria lo llevó al adulterio, y el adulterio lo llevó de una manera automática a cometer asesinato. Y se dan cuenta como si un pecado mayor
te lleva a cometer pecados más grandes cada vez. Entre más tardes en arrepentirte y entre más tiempo pasas en ese pecado, cosas más grandes y más fuertes vas a cometer en tu vida. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Regresamos al texto base. El hombre que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. ¿Qué pasó con David? David, al escuchar esa palabra, él decía, ese hombre tiene que morir. Y Dios le dice, David, por amor a ti, no te voy a quitar la vida. Pero la consecuencia va a pasar en un tiempo y tú lo hiciste escondidas. El día de mañana yo lo voy a hacer delante de todos y va a ser incluso con uno de tus hijos. Y esa es una de las historias más desgarradoras que usted puede encontrar dentro de la palabra de Dios, que el hijo, tiempo después, quiso matar a su propio padre por esto. Y que el hijo se metió con las mujeres de su padre. Tratamos de encubrir cosas, pero dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. David recibe esta amonestación. ¿Y qué es lo que hace David? ¿Ha leído usted el Salmo 51? Eso es lo que hace David. Se arrepintió, oró, ayunó, e incluso el niño que venía en camino murió. Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Que si peco estoy destituido de la gloria de Dios y ya no tengo salida? No, afortunadamente hoy no. Hoy tenemos a Cristo que nos justifica y limpia nuestros pecados. Pero solamente falta hacer nuestra parte. ¿Cuál es mi parte? Venir a su presencia y arrepentirme de las cosas que he hecho hasta el día de hoy. David recibió la amonestación. E incluso dentro de la palabra de Dios se menciona a David como un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que un hombre conforme al corazón de Dios no es que no peque, porque David pecó y en otras ocasiones. Un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que peca y dice, Señor, yo soy el que se equivocó. Y David lo decía. David no decía, no, Señor, es que la mujer que tú me diste. David decía, no, Señor, yo soy el que se equivocó. Cuando Dios incluso mandó algo contra el pueblo por causa del pecado de él, David decía, Señor, es conmigo el asunto, el problema es conmigo, ven y aplícalo a mi vida. David era así lo que decía. David, esa fue la única vez que quiso hacerlo y David aprendió. ¿Y por qué se arrepintió David? Porque nunca más lo volvió a hacer. Incluso ya siendo viejo le dieron a una muchacha que lo cuidara y dice que dormía con él para que lo calentara. Pero dice la palabra que David no volvió a tocar mujer ajena, nunca más. Fue una vez, pero David se arrepintió. Y decimos, es que si David pecó, ni modo que yo no, sí, pero David fue una vez. No fue una y otra o una por día, no, David fue una vez en su vida. Y creemos que David es una justificación para hacer las cosas. No, al contrario, es para que usted aprenda de esta historia, para no cometer los mismos errores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, confesar nuestro pecado. Segundo, recibir la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Y tercera, después de confesar y recibir palabra, ahora sí el Espíritu Santo puede llevarnos al arrepentimiento. Si de verdad usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, Él va a llevarnos constantemente al arrepentimiento. Y tenemos que reconocer que sin Cristo no somos nada, no somos nadie. Amén. Así que póngase de pie, por favor.